Una retrospectiva de uno de los más destacados artistas del pop art, Nick de Safal, llega al Kunsthalle de Frankfurt del Meno. Y a propósito de Europa y de este miércoles internacional, los museos británicos se avergüenzan de su pasado sangriento y ponen manos a la obra para transformar y toman medidas para adaptarse al mundo actual. Rafael García Villegas, amigos, amigas de Noticias 22, gracias por estar con nosotros en la Hora Cultural de la Televisión Mexicana. Mi querida Laura Barrera, qué gusto saludarlos, les damos la más cordial bienvenida. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana, y sin más preámbulo nos vamos a la información. Efectivamente, Puebla se viste de esperanza y de gala con la voz de una de las más celebradas intérpretes de nuestra música. Vamos al Cerro Rojo. Acompañada por 11 músicos, la cantante Eugenia León se prepara para ofrecer un concierto este 6 de abril en el Festival del Cerro Rojo de Tlautlahuquitepec, en Puebla. El día de mañana vamos a escuchar parte de mis canciones que me han acompañado. En este caso vamos a presentar algo de la nueva producción, la nueva producción se llama Esperanza. De ahí estamos extrayendo algunos temas que queremos poner a consideración del público. En su producción más reciente, la cantante mexicana ofrece 11 canciones, de los cuales 6 temas son inéditos y una compuesta por ella. Es un disco que tiene un concepto muy único, tiene una sensibilidad y una estética muy específica. Son las canciones de nuestro tiempo, pero en un ropaje de música regional basado en el son mexicano, en donde vamos del son jarocho al son jalisciense. En el mes de mayo, Eugenia León participará en el homenaje al compositor Roberto Cantoral, que se llevará a cabo en el Palacio de Bellas Artes. Yo estoy muy feliz porque vamos a convivir los tres, eso me da. Y bueno, las canciones son, el repertorio es una maravilla. Yo estoy muy conmovida con las canciones que vamos a cantar Fernando de la Mora, Javier Camarena y una servidora, en conjunto y en solitario. El repertorio es una maravilla. Eugenia suma más de 30 producciones a lo largo de su trayectoria y es un referente en la música mexicana. Esa música que casi la vemos como pieza de museo es una pieza que se mueve, que está viva, que crece, que vienen más canciones, que nos renuevan las memorias, que nos dan otros datos de nosotros mismos sobre lo que sentimos y sobre lo que somos. Y para mí eso es lo que me hace seguir cantando. La verdad, después de tantos años, que ya debería de estar yo en mi casa y retirada, todavía sigo dando lata. Arquitectura, plástica y acervo dialogan en este recinto. Vamos a conocer el nuevo estudio de Bosco Sodi. En el predio ubicado en Sabino 336 en la colonia Atlampa, cercano a la colonia Santa María la Ribera, en la Ciudad de México, se encuentra este reciente inmueble que albergará el estudio de Bosco Sodi y las oficinas de Fundación Casa Wabi. La obra es creación del arquitecto Alberto Kalach, quien construyó en el terreno de la antigua bodega de Sodi, quien a su vez lo adquirió para almacenar su obra hace más de 6 años. Es un edificio, como puedes ver, en el cual están las oficinas de Wabi, la sala de exposición de Wabi para jóvenes artistas mexicanos, una sala arriba para escultura, también para jóvenes artistas, y en el otro edificio pues hay un sótano donde yo puedo trabajar en caso de que quiera trabajar aquí en México, y luego 4 pisos pues con obra de los últimos, con las obras de toda mi carrera de 30 años. Hay un patio en el cual pensamos eventualmente tal vez poner un café. Uno de los objetivos de Bosco Sodi era poder desplegar su obra en espacios amplios que le permitieran hacer una relectura de su creación, en vez de tenerlas almacenadas. De igual modo, más que un estudio, la vocación de este recinto es también ser un espacio abierto de encuentro con la comunidad. El cual yo pudiera usar como estudio en caso que lo necesitara, pero también un espacio en el cual yo pudiera revisitar mi obra son obras de 30 años de trabajo. Pero como siempre en la filosofía de Wabi y en la filosofía de Assembly, pues un espacio abierto al público, un espacio que la gente que le interesara lo pudiera visitar, ¿no? Un espacio en el que trabajáramos con las escuelas y las personas de la comunidad cercana.
La amistad y afinidad plástica entre Bosco Sodi y Alberto Kalach permitió mantener un diálogo que se tradujo en los materiales, concreto, ladrillos artesanales, sobre todo en el patio trasero y en la terraza. Todos ellos en comunión con la obra que se presenta. Particular atención se prestó a la luz que penetra y evoluciona constantemente en todas las salas y en la terraza superior, cuyos muros de ladrillo generan un espacio que es coronado solamente por el cielo. Era encontrar un lugar que fuera muy, muy simple, muy monástico, muy de meditación, que la luz fuera muy sutil, muy contemplativa, ¿no? Y en ese sentido tienes mucha razón, pues es muy parecido en ese sentido. Barragán es, bueno, el gran genio de ese juego, ¿no? Pero era lo que se trataba, queríamos un lugar en que la gente entrara y como que le cambiara ¿cómo se dice? El humor, el sentido, como un lugar de introspección. El estudio de Bosco Sodi planea ofrecer un programa de actividades y visitas a escuelas y público en general, proyecciones de películas y lecturas, todo de manera gratuita. Noticias 22, Víctor Gaspar. Nomadismo, diáspora y migración anidan en el Tamayo. Esta propuesta es la primera vez que se exhibe en América Latina. Identidad, origen y arraigo son los conceptos que cuestiona Tarik Kiswayson en la exposición Nido, que actualmente se presenta en el Museo Tamayo. Realmente es alguien que tiene una como biografía bastante compleja y como con muchas capas pues de historia, ¿no? Y de historia personal y de movimientos por todo el tema de las migraciones y acoplamientos a nuevas culturas, este tipo de situación, ¿no? Que es algo que se refleja mucho en la obra. Justamente eso, ¿no? Es decir, creo que la obra tiene un carácter como hasta cierto punto autobiográfico, es decir, no es que esté narrando, digamos, situaciones personales por las que haya pasado él, sino que funciona de una manera mucho más metafórica quizás, y toda la práctica de él tiene que ver mucho como con esta cuestión de las, digamos, de los espacios de transición, ¿no? Es decir, transiciones de una cultura a otra, transiciones de una edad a otra. Las esculturas serán activadas por niños entre los 8 y 12 años de edad, quienes además leerán algunos textos que el artista preparó, en donde reflexiona sobre la transparencia y la opacidad. Sí venimos de cierto lugar, cierta región, cierto espacio cultural, cierta nacionalidad, pero vamos, en la medida en que te vas desplazando, en la medida en que te vas reacoplando a otros contextos, pues todas esas identidades se van transformando, ¿no? En algo más que no necesariamente hay que definir y que no necesariamente hay que identificar. Nido ya puede ser visitada en el Museo Tamayo. Informaron para ustedes Javier Contreras, Enrique Varela, Alberto Aranda. Y váyanse preparando, aquí tenemos una extraordinaria recomendación. Sí, todo está listo para el gran remate de libros y películas. Salva un libro, no dejes que lo destruyan, es el lema con el que la Brigada para Leer en Libertad y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México invitan este año a la 15ª edición del gran remate de libros y películas que se llevará a cabo en la explanada del Monumento a la Revolución. En este país los libros se destruyen después de cierto tiempo, son activos de las empresas y para desgracia nuestra todavía no hemos logrado que sea fácil donar un libro. Entonces, al final de los años fiscales, pues tienen que destruirse esos libros. Lo que se plantea es que vengas y los salves. Salvar un libro implica comprarlo en un costo que va desde los 10 hasta los 150 pesos, que es el tope máximo de precio. El gran remate contará con la participación de 150 expositores y 350 sellos editoriales distribuidos en 10 carpas, en las que se podrán encontrar, además de libros, revistas, cómics y películas de arte. Son libros que hace mucho no encuentras, son libros que habían estado embodegados, son libros que a lo mejor no se van a volver a editar porque desgraciadamente se pierden muchísimos títulos al año en la industria editorial. El encuentro se realizará del 5 al 9 de abril, de 11 de la mañana a 8 de la noche. El año pasado se salvaron 300,000 libros. Para que la gente tenga una idea, eso significa la plancha del Zócalo llena de libros. La invitación es a salvar un libro más este año. Noticias 22, Karen Rivera.
Esta propuesta escénica no solo busca desafiar fronteras geográficas. También desafía la temporalidad de un clásico. Tras varios años de trabajo en conjunto, las compañías mexicanas Teatro de los Sótanos y F3 Teatro están por iniciar una breve gira por Canadá en la que habrán de presentar su más reciente proyecto escénico. Empeños es un proyecto que busca adaptar los empeños de una casa de Sor Juana Inés de la Cruz y traerlo a un lenguaje pues muy contemporáneo, lúdico, muy dinámico. La puesta en escena Empeños comenzó a gestarse hace algunos años por iniciativa del actor Fernando Villa Proal, director de la compañía F3 Teatro, y de la maestra Erin Cowling de la Universidad McEwan en Edmonton, Canadá. La intención era generar pues un intercambio un poco con los estudiantes de traducción y de español allá, ver cómo una compañía de teatro profesional hacía una adaptación de los empeños de una casa particularmente. Fue entonces que Fernando Villa Proal invitó a la compañía Teatro de los Sótanos a sumarse a la coproducción de esta comedia de enredos que ya tuvo 2 ensayos abiertos al público en la UNAM. La obra plantea un ejercicio escénico que pone a prueba la capacidad vocal e histriónica de 4 actores. Fernando y yo somos solamente el cuerpo de los personajes, de todos, de esos 8 personajes. Montserrat Ángeles es la voz de esos personajes. Ella está diciendo todos los versos y todos los textos, modificando su voz de acuerdo al personaje. Y Galo Balcázar es quien hace una suerte de beatboxing alrededor de toda esta obra para musicalizarla y generar todos los sonidos incidentales. La obra Empeños tendrá 3 funciones en su paso por la provincia de Alberta, Canadá. El 19 de abril en la Universidad de Alberta, el 20 en la Universidad McEwan y el 21 en la ciudad de Calgary. Antes de partir al país de la hoja de maple, el montaje tendrá su estreno en el Auditorio Benito Juárez de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 15 de abril a las 7 de la noche. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Regresamos con un recorrido por el mundo. Aquí en Noticias 22, no se muevan de sus lugares. Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo, sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano. Juntos podemos lograr un México más justo y más verde. Partido Verde. Aquí en el estudio de Pantalla de Cristal con Berta Vega, la directora Berta Vega y el productor Winston Cohn, vamos a hablar de 1984, una obra de teatro que se presentó en tiempos de pandemia en línea, en vivo. ¿Por qué fue importante hacer teatro en vivo en línea? Porque quisimos salvar y demostrar que el teatro podía seguir y tenía que seguir. Winston. Teníamos que fusionar la cinematografía con el teatro digital en vivo, sin duda. Aquí en el estudio de Pantalla de Cristal vamos a hablar de teatro en vivo en línea, teatro en vivo en pantalla. ¿Se puede? Sí se puede. Ellos dos muy audaces, fueron muy audaces, sí pudieron. Aquí en el estudio de Pantalla de Cristal. Miércoles, 21:30 horas. Somos inevitablemente entrometidos. No podemos dejar de mirar, de tocar, de preguntarnos el porqué de las cosas. Hagamos un recorrido por algunas corrientes filosóficas y conozcamos a sus principales exponentes. No fuisteis hechos para vivir como brutos, sino para perseguir la virtud y el conocimiento. Esto es Filosofía, miércoles, 22:30 horas. Jorge F. Hernández nos comparte la historia de una mujer boliviana que conquistó París.
Cuando Jorge Fernández fue a una corrida de toros con un amigo, no se imaginó que sería el inicio de una novela que lo llevaría a conocer una familia, pero sobre todo a una mujer tan peculiar como lo fue Catalina. Luego me enseñó una foto en su celular y vi una foto de la mamá de joven y dije, aquí hay algo. Pero conforme avanzó la sobremesa y me dijo que había sido además la amante de Albert Camus, dije, por supuesto que quiero escribir la historia. Entonces, lo que me convenció fue la belleza de la mujer y la gran aventura de una boliviana que llegó a conquistar París. Catalina y sus padres salieron de Bolivia, de Cochabamba, para ser exactos, con el objetivo de conquistar París. Llegaron directo a comprar un palacete en una de las mejores zonas de la ciudad. La vida de esta familia adinerada, pero sobre todo el rumbo que tomó Catalina, es lo que nos presenta Jorge en la novela Cochabamba. Una constante es la saudade, palabra portuguesa que más o menos tiene que ver con la melancolía y con la nostalgia. Y sobre todo que ahora hay una playlist de la novela y entonces puedes escuchar música de Edith Piaf o boleros de Agustín Lara que tienen que ver con este mundo en blanco y negro que no me tocó vivir y que es lo que me estaba narrando este cuate de su mamá, de cómo se enamoró con el conde, que es el papá de Xavier. Es una historia parisina, pero se llama Cochabamba porque es el paisaje que nunca pierde su memoria. Y además embonó perfectamente bien con la portada, que me siento muy honrado, que es un cuadro de Joy Laville para otro Jorge, y eso tiene jiribilla. A su vez es un homenaje a la amistad, porque Xavier terminó siendo mi amigo. Lo que muestra Jorge Fernández con esta novela publicada por Alfaguara es que allá afuera hay vidas que esperan ser dadas a conocer. Es la época de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil Española, de los años 50, cuando empieza el gran cine francés, pero yo no me fui por las ramas, yo me concentré en la historia de amor. La palabra clave es una mujer que vivió un amor intensísimo, y de eso se trataba la novela. Por eso también son muy pocas páginas, en realidad es una novela corta, que quien se lo proponga lo puede leer de una sola sentada. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, de París nos vamos a una ciudad muy importante de Alemania. El Museo de Arte Contemporáneo Schrinshalle, en la ciudad de Frankfurt del Meno, rinde homenaje al artista Nike de Sanfal, una de las principales representantes del pop art europeo. Las nanas, sus coloridas esculturas femeninas de gran formato, se consideran aún hoy su sello distintivo. Pero la actual exposición muestra la amplia trayectoria de esta pionera del feminismo con un centenar de piezas. Nos vamos a conectar ahora con Berlín. Vamos a Berlín, donde Evelyn Alemán, de nuestro canal aliado Deutsche Welle, nos va a dar más detalles sobre esta fantástica exposición. Evelyn, te escuchamos. Adelante. Un gran saludo. Así es, la artista de origen franco-estadounidense Nike de Sanfal es considerada un ícono del arte del siglo XX. Desafió las normas imperantes en el mundo del arte y las rígidas convenciones sociales de su época. La nueva exhibición en la Kunsthalle ofrece una visión panorámica de sus diferentes facetas a lo largo de 5 décadas de carrera artística. Pero un tema sobresaliente a lo largo de su exitosa trayectoria es su intento por ofrecer una nueva perspectiva del cuerpo femenino. En los años 60 creó Las Nanas, que en francés significa jóvenes atrevidas. Estas coloridas esculturas de mujeres a gran escala se caracterizan por sus cuerpos voluptuosos, a menudo embarazadas y capturadas en poses juguetonas y alegres. Son figuras femeninas que tratan de romper los cánones de la belleza impuestos por la sociedad.
Las nanas fueron la base de su éxito internacional y son consideradas su marca característica. Sin embargo, la actual gran exposición sobre Niki de Sanfal se centra más en las obras tempranas del artista, mucho más ásperas, agresivas y quebradizas que las nanas. Su arte provocador fue inspirado por su resentimiento hacia una sociedad impregnada de estructuras patriarcales. Niki de Sanfal también fue pionera del arte del performance. En la década de los 60 provocó con sus llamadas shooting pictures, cuadros tiroteados, criticó instituciones y modelos de conducta y abordó cuestiones sociales y políticas como el estigma asociado al SIDA, el derecho al aborto, las leyes sobre armas o el cambio climático. Sus obras dan testimonio del poder revolucionario del arte que se extiende hasta la obra arquitectónica de su vida, El Jardín del Tarot en la Toscana, en la que trabajó hasta su muerte en 2002. Niki de Sanfal abrió con su arte un diálogo público sobre temas socialmente relevantes hasta el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Me despido con un cordial saludo desde Berlín. Evelyn Alemán, de DW. Y la geopolítica contemporánea ha modificado el mapa europeo. Vamos a ver en qué situación se encuentra. Finlandia se ha convertido este martes en el 31º miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una ampliación que representa para la OTAN 1.300 kilómetros más de control sobre la frontera directa con Rusia. A su vez, la adhesión del país báltico representa un nuevo contingente militar para la alianza con por lo menos 280.000 soldados y uno de los mayores cuerpos de artillería europeos. Ahora, quien ataque a Finlandia, de acuerdo con el artículo 5 de la OTAN, estará agrediendo a todos los países miembros. Vladimir Putin en años pasados señaló el incesante crecimiento de la OTAN en Europa e incluso mencionó que el conflicto y su molestia se originaba por la expansión que ésta tenía hacia el este. La solicitud de adhesión de Finlandia al organismo se oficializó poco tiempo después del comienzo de la invasión en Ucrania. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, dijo entonces que, si Finlandia y Suecia entraban a la OTAN, habría graves consecuencias militares y políticas que obligarían a la Federación Rusa a tomar medidas de represalia. Tras la aceptación de Finlandia, el Kremlin dijo que esto agravará la situación, dado que es una amenaza directa a la seguridad de Rusia y pronto responderá. La integración se cerró este mismo miércoles con una ceremonia donde se izó la bandera de Finlandia en la sede oficial de la OTAN en Bruselas. Suecia también buscará adherirse al organismo, pero aún seguirá negociando. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Ahora Katia León nos platica las razones por las cuales los museos y galerías británicas se avergüenzan de su pasado. El Imperio de Gran Bretaña se estableció y se mantuvo por más de 2 siglos mediante el derramamiento de sangre, la violencia, la brutalidad, la conquista y la guerra, y para mantener el control sobre los territorios colonizados, los británicos debieron establecer a escala mundial sistemas de opresión brutales y sofisticados, describe Richard Gott en su obra El Imperio Británico, Resistencia, Represión y Rebeliones, el otro lado de la historia. Ante ese pasado culposo, en la actualidad todos los museos y galerías británicos se retuercen, reportó The Economist, e informó que algunos de ellos alivian la incomodidad prestando, devolviendo o escondiendo cosas. Por ejemplo, el Museo Ornament en Londres ha devuelto los famosos bronces de Benín, hoy Nigeria. El Museo Británico está perpetuamente en conversaciones sobre las esculturas del Partenón. El Museo Pitt Rivers, en Oxford, dejó de exhibir las cabezas cortadas que los Shuar, pueblo indígena amazónico, encogían y secaban. La mayoría ha comenzado a agregar a sus exhibiciones rótulos con frases sarcásticas. Por ejemplo, los críticos contemporáneos del artista Edouard Manet comparaban sus cuadros de mujeres con trozos de carne, y en la colección Borrell, en Glasgow, se lee: ¿podríamos estar viendo en ellos más que una simple pintura de un jamón? Pero hay un ejemplo más extremo. La colección Wellcome, en Euston Road, en Londres, del excéntrico filántropo Henry Wellcome, un hombre blanco y acaudalado de la era victoriana. Él coleccionó rarezas médicas como un ojo de vidrio, piernas falsas, amuletos tunecinos
el cepillo de dientes de Napoleón. A finales del año pasado, la colección anunció que la exposición perpetúa una versión de la historia de la medicina que se basa en teorías racistas, sexistas y discriminatorias contra las personas con capacidades diferentes, por lo que decidió cerrarla. Lo que hizo la colección Wellcome está absolutamente equivocado, sentencia The Economist. Museos y galerías que mutilan sus colecciones para ajustarse a las modas actuales tienden a verse absurdas, porque no es el arte ni el interés lo que define las decisiones, sino la ideología, y a la gente no se le debe decir qué pensar. Que cada quien saque sus propias conclusiones. Interesante discusión, ¿no cree? Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Efectivamente, los museos dan mucho a reflexionar, tienen muchas lecturas. Si nos vamos a la historia, el primer museo abre por allá del siglo XVII, precisamente en Oxford, un museo pensado para abrirse al público, aunque el turismo cultural empieza poquito antes, después de la erupción del Vesubio. Pero Laura, es muy interesante ver cómo podemos leer esas colecciones que muchas veces, no, es que es saqueo, es que es explotación, es que es políticamente incorrecto ya hoy, a partir de todos estos fenómenos, y bien lo decía Katia en la nota y lo platicábamos antes de entrar al aire, el Commonwealth que sabiamente instaura Inglaterra, Reino Unido, para de alguna manera expiar culpas. Claro, pero bueno, hay que pensar que la comunidad británica, como gran parte de los países, tiene estos elementos, sí, muy sangrientos, de mucha violencia, conquista, pero también muy luminosos en cuanto al arte, avances en cuanto a conquistas también en los derechos humanos. Entonces, bueno, yo creo que hay que ver esos dos lados, ¿no? de la historia. Eran otros momentos. Efectivamente, hay que actualizar, hay que comentar las exposiciones. Y bueno, por ejemplo, esto de los gabinetes, pues también aquí se acostumbró mucho. En el siglo XIX, los gabinetes de curiosidades, como se les llamaba, juntaban a lo mejor una parte de un animal con otra parte de otro animal para decir que había un fenómeno ahí. Y de seres humanos también se hacían. La famosa mujer lagarto, ¿no? Efectivamente, ya no se pueden hacer estas cosas, ya hay otras lecturas, hay otros comportamientos sociales y pues las cosas cambian, se adaptan, pero bueno, pues avergonzarse del pasado es muy peculiar, ¿no? Y qué bueno que haya recintos que rescaten esta memoria histórica, inclusive hay algunos que exhiben los restos precisamente de los damnificados por el volcán Vesubio, que quedaron hechos piedra, ceniza, y están exhibidos. No se puede ver como morbo, no se puede ver como algo que vulnere los derechos humanos de esas personas, de esas civilizaciones. Se debe ver como un pedazo de nuestra historia y así lo debemos entender. Y si no fuera por los museos, muchas colecciones estarían en manos privadas y en el olvido. No sabríamos cómo pensaban antes. A lo mejor ya no nos gusta cómo piensan, en fin. Pero así fue. Y negar lo que ha sido, pues no se puede, ¿no? Y con esa reflexión los vamos a la pausa. Antes, no se pierdan hoy Debate 22 para hablar de la ley Sabina. Kimberly Armengol platica con la activista y promotora de esta iniciativa, Diana Luz. No se pierdan la charla al término de Noticias 22. Ya ayer lo comentábamos, sí. No habrá pretexto para que ningún padre quede como deudor de las pensiones. No cumpla con su obligación de mantener a sus hijos, ¿no? Y con esta invitación, una breve pausa. Volvemos. El yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Como si fuera un mensaje de la naturaleza, el viento reveló una nueva especie para la biología. La exploración a la Sierra Norte de Oaxaca para colectar, fotografiar e inventariar flores que servirían para ilustrar el calendario 2023 del Instituto de Biología de la UNAM culminó en un nuevo descubrimiento para la ciencia. Posiblemente derribaron una planta y de las cuales encontramos las flores a nivel prácticamente del suelo.
unas flores muy bonitas de color rosa con un aroma semejante al de las gardenias. Los investigadores llevaron la especie a los laboratorios del Jardín Botánico de la UNAM para su procesamiento e identificación. En rasgos muy generales, esta planta tenía unas hojas mucho más grandes con respecto a otras plantas del género. Para determinar si era una especie nueva, se llevó a cabo un trabajo de observación, hidratación y comparación de la planta con otras de su género. El doctor Alvarado de la Facultad de Ciencias, uno de los 159 taxónomos que hay en México y el único especializado en la especie, hizo un análisis exhaustivo de la morfología y tras consultar archivos en distintos herbarios, llegó a una conclusión. Esto es una especie completamente nueva para la ciencia. Para una persona como yo que se dedica a eso es un motivo de mucha felicidad, porque es aportar algo que no se conocía y que puede en algún momento servir para muchas otras cosas más. Se trata de un nuevo tipo de bejuco, cuya flor es color rosa pálido. Esta nueva planta pertenece al género Roesia, de la familia de las Apocynaceae. Se suma a las 435 plantas de la misma familia y con ella aumenta a 39 el número de especies Roesia, que es endémica de México en un 58% y está distribuida principalmente en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Jalisco y Veracruz. La nueva planta fue llamada Roesia magallonia, en honor a la directora del Instituto de Biología de la UNAM, por sus méritos académicos y sus investigaciones en botánica. Estoy sublimemente halagada y feliz de que me hayan dedicado a esta especie. Es la primera vez que me dedican a una especie y sí es un reconocimiento muy profundo y muy satisfactorio. Las Apocynaceas es una de mis familias favoritas porque tiene unas flores extremadamente complejas. Las propiedades de la nueva especie están en proceso de investigación, pero su hallazgo representa solo un ejemplo de todo lo que aún falta por descubrir en la naturaleza. Y seguimos muy internacionales en Noticias 22. La poesía británica resuena en el helénico. Emilia, es la mejor opción. Se estrenó en el Teatro Helénico la obra Emilia, escrita por Morgan Lloyd, en la que se cuenta la historia de la primera poeta en lengua inglesa. Emilia Bassano fue una contemporánea de Shakespeare. Ella vivió entre los siglos XVI y XVII y fue la primera poeta que pudo publicar en lengua inglesa, así que es muy importante su trabajo, pero durante muchísimo tiempo fue completamente olvidada y opacada por todos sus pares masculinos. Es una comedia desarrollada en el siglo XVII, pero con cuestionamientos para la sociedad contemporánea. Lo que es muy importante en la obra es que no solamente es Emilia siendo valiente contra el mundo, sino todas las mujeres que la apoyaron, que fueron muchísimas. Entonces tuvo mecenas femeninas que le abrieron las puertas de sus bibliotecas privadas. Ahí aprendió a escribir, a leer, conoció los clásicos, filosofía, ciencia, y ella abrió una escuela después para mujeres del pueblo. Emilia se presentará de jueves a domingo hasta el 21 de mayo en el Teatro Helénico. Se van a divertir muchísimo y además van a conmoverse con esta historia grandiosa hecha por puras mujeres, pero para toda la gente. Noticias 22, Óscar Cortés. El paso del tiempo se materializa en este jardín interior. Leticia Vieira ve en la naturaleza no solamente una fuente de materiales, sino una posibilidad de interpretarlos, de intervenirlos amorosamente, de buscar una poética de la obsolescencia natural. Cortezas, hojas, bambús, semillas, pedazos de carbón y papel amate conforman su gramática plástica, que ahora presenta en la exposición Jardín Interior. A mí de la naturaleza me interesa especialmente aquellos fragmentos humildes, pequeños, en vías incluso de degradación, donde ya se puede ver el manejo del tiempo, la intervención del aire, la intervención del polvo, incluso con insectos. Ese material generalmente yo lo encuentro, me gusta, lo rescato y lo intervengo. La creadora no impone su visión plástica a los materiales, dialoga con ellos, al estilo de un objeto encontrado. Los organiza en una síntesis natural de formas que también raya en lo ritual. Es rescatar esa materia, esa pieza, y intervenirla de una manera cuidadosa, amorosa,
incluso hasta como hacer un ritual de descubrimiento de la pieza, donde la misma pieza empieza a hablarme y trabajamos juntos. Para Leticia Vieira, la artista Marta Palau y el artista inglés Andy Goldsworthy fueron figuras determinantes en su senda artística, la cual tomó a cambio de la pediatría. No obstante, su conocimiento médico encuentra aplicación en sus piezas. Algunos materiales requieren un tipo de tratamiento, otros otro, pero nadie me lo va a decir en ninguna escuela porque de esto no lo enseñan en ninguna academia. Es una propuesta bastante experimental y a prueba de errores y de aciertos he avanzado, para lo cual sí, desde luego, el conocimiento previo que tengo en el área de la medicina me ha permitido manipular muy bien las piezas, porque finalmente son piezas orgánicas que tienen una vida orgánica. La exposición Jardín Interior permanecerá abierta en el Museo de la Ciudad de México hasta el 28 de mayo de 2023. Noticias 22, Víctor Gaspar. Es momento de echar un vistazo al acervo de Canal 22. Vamos a ver qué se encontró esta semana nuestro compañero José Antonio Hernández. Me llamo Francisco Benjamín López Toledo, soy pintor, nací en Juchitán, Oaxaca, tengo 58 años. Artista, promotor cultural, activista, filántropo y defensor de los derechos humanos y las lenguas originarias. En algún momento yo quise ser fotógrafo en los 50 y que por razones económicas tal vez no logré y me desvié hacia la pintura. Consistentemente lo hago como un juego, como una... Pero pero me hubiera gustado más ser fotógrafo que pintor realmente. Y como lo dijo el psicoanalista Sigmund Freud, infancia es destino. Incluso tuve en 6º año de primaria como un puesto honorífico que me libraba de los estudios y era hacer los mapas de la escuela, ¿no? En ese entonces, en el pueblo en que vivíamos, en el sur de Veracruz, pues no llegaban los mapas impresos y entonces yo tenía que hacer los mapas para distribuirlo en los salones. Francisco Toledo conjugó colores, formas, texturas, volúmenes y seres fantásticos que habitan su inmensa obra. Uso una tierra que viene del Istmo, que es una tierra blanca que coloreo con los óleos y que generalmente, salen ciertos colores que son a lo mejor los colores de la Mixteca, de los cerros de Oaxaca. Francisco Toledo fue uno de los máximos promotores de la defensa del patrimonio artístico del estado de Oaxaca, lugar donde murió el 5 de septiembre de 2019. Noticias 22, José Antonio Hernández. Bueno, y el recuerdo de este autor nos puede desatar una psicosis. Se inmortalizó a través de las letras y en áreas como la ciencia ficción, el suspenso, la fantasía y el terror. Robert Bloch fue un visionario de su época y un autor complejo que, a diferencia de su personalidad tranquila y agradable, escribió algunos de los relatos más oscuros e inquietantes, siempre motivado por encontrar o analizar el origen de la violencia en el ser humano. Nació en Chicago el 5 de abril de 1917. De joven encontró un espacio ideal para explorar su imaginación trabajando en las denominadas pulps, revistas económicas y de poca calidad que se vendían en Estados Unidos desde finales del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX. De hecho, hubo varios autores norteamericanos que reavivaron la ciencia ficción y la fantasía en este mismo medio, como Robert E. Howard o H.P. Lovecraft. Cuenta la historia que este último fue su maestro, y Bloch tuvo una cierta cercanía con él. Intercambiaban correspondencia y el propio padre del terror cósmico le invitó a escribir algunos cuentos para los legendarios mitos de Cthulhu. Bloch escribió una infinidad de cuentos, pero consiguió mayor notoriedad entre los lectores con su primera novela The Scarf, que saldría a la luz en 1947. A ella le siguieron trabajos como Spiderweb o The Will to Kill. Su obra trascendió el papel y llegó a la pantalla grande,
En 1960, el clásico de clásicos, Psicosis, se adaptaría al cine por Alfred Hitchcock. Pero Robert no se detuvo y también utilizó la pantalla chica para sembrar el miedo y el suspenso con series como Thriller o para teletransportarnos a otras galaxias con algunos episodios de Star Trek. Escribió más de 20 novelas a lo largo de su vida y recibió múltiples distinciones como el Premio Hugo al mejor relato corto por Tren al Infierno. También recibió el Premio Mundial de Fantasía en 1975 y el Bram Stoker en 1989, ambos en reconocimiento de su trayectoria. Robert Bloch fallece el 23 de septiembre de 1994 en la ciudad de Los Ángeles, California. Hoy lo recordamos a 106 años de su natalicio. Desde su origen, esta agrupación tuvo una meta, que la música no sea ajena a nadie. La Orquesta de Cuerdas Apolliope cumple 8 años de ser una iniciativa sonora libre e independiente que busca llevar la música de manera gratuita a todo público. La agrupación se creó en 2015 a partir de una convocatoria en las plataformas digitales y actualmente funciona como una orquesta escuela sin fines de lucro. La meta es esa, llevar la música, el conocimiento musical a todas las personas que así lo requieran, porque ha llegado personas de todo tipo, de niños, jóvenes, adultos mayores. En sus inicios, la orquesta tenía 5 integrantes, pero actualmente cuenta con 58 personas, divididas en 2 secciones, la de internos, que se refiere a quienes alcanzaron un nivel mayor de aprendizaje, y la de externos, que son los principiantes. El repertorio de esta orquesta abarca desde la música mexicana hasta la música barroca, pasando por la clásica y el soundtrack de películas y anime. Para celebrar su aniversario, la agrupación prepara una presentación especial el domingo 14 de mayo en la sala de conciertos de Mellehualco, en la alcaldía Iztapalapa. A las 2 de la tarde comenzamos nosotros con el concierto que tenemos preparado con canciones de películas como Jurassic Park, Harry Potter, El Padrino, Coco, entre otras más. La Orquesta de Cuerdas Apolliope puede escucharse todos los domingos en el kiosco de la Alameda Central de 12:30 a 3 de la tarde. Noticias 22, Karen Rivera. Música, libros, personajes en unos instantes. Aquí en Noticias 22, ya volvemos. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Sinfonía de Beethoven 3, Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, temporada 2. Escenarios, sábado, 16 horas. En MX Nuestro Cine están los más variados filmes y ciclos que permiten conocer todas las distintas tendencias y géneros de la cinematografía mexicana. ¿A qué hora son? Las 8 en punto. ¿No será que tienes algo escondido por ahí? ¿Qué actriz que aprobé? No aprobé nada. Anúnciate en MX Nuestro Cine. Comercial @canal22.org.mx. Vamos a hablar del Registro Nacional de Deudores Alimentarios. Todos estos padres que no están cumpliendo con sus obligaciones, que no dan pensión a sus hijos, ya no van a poder seguir así. Nos acompaña Diana Luz, ella es la promotora de la Ley Sabina. Vamos a hablar de qué se trata hoy a las 9 en Canal 22.
Esta muestra desenmascara la intimidad de Rafael Coronel. Llegó al antiguo templo de San Agustín, en la capital zacatecana, la exposición Rafael Coronel, sin máscara. Pues es una exposición sumamente interesante porque analiza y nos abre la intimidad al Rafael Coronel pintor. A través de 6 núcleos temáticos, la muestra ofrece un recorrido por retratos de personajes que encarnan la desolación, la miseria y la locura. Algo que sí se encuentra en toda la obra de Rafael, que es ese misterio, ¿no? Hay unos núcleos respecto a la muerte, al paisaje, a la muerte y al retrato. Y esos del retrato, pues sí encontramos esa similitud con su obra más comercial, que tiene un poco de misterio y de magia. También representó a personajes que admiraba, como Chaplin, así como protagonistas de historias urbanas y fauna nociva, que provocan en el espectador una sensación entremezclada de atracción y rechazo. Encontramos unos cuadros de un formato interesante, unas pinturas bellísimas de algunas ratas, animales como perros, hay algunos peces. Entonces, apertura eso que conocíamos nosotros de Rafael Coronel a otros mundos que Rafael le interesaba estar siempre investigando, indagando, poniendo en práctica. Técnicamente son interesantísimas esas pinturas en persona. Esta muestra, integrada por más de 120 obras, fue planeada originalmente como una celebración por los 90 años de vida del artista zacatecano. Sin embargo, su inesperado fallecimiento en 2019 ha hecho de esta un homenaje póstumo. La muestra fue inaugurada como parte de las actividades del Festival Cultural Zacatecas 2023 y permanecerá hasta el mes de agosto. Noticias 22, Óscar Cortés. Un confiable plomero está de regreso para salvar el reino de los hongos. Faltan unas cuantas horas para el estreno de Super Mario Bros., la película, el más reciente trabajo de Illumination Entertainment, misma casa de animación que nos ha regalado largometrajes como Mi villano favorito, El Lorax, La vida secreta de tus mascotas y Sing. La historia no podría ser otra. El fontanero más querido de los videojuegos, junto con su hermano Luigi, viajará hacia otra dimensión desde el mundo subterráneo, y hasta encontrarse con el temible Bowser que, junto con su ejército de Koopa Troopas, amenaza al reino champiñón. Hasta ahora no le ha ido muy bien en Rotten Tomatoes, pues, de acuerdo con la crítica especializada, Super Mario Bros. La película está por debajo de los 60 puntos de aprobación, pero esta contrasta con la opinión del público, que hasta ahora le han dado un 95% de puntaje y la insignia del bote completo de palomitas. Muchos de los comentarios coinciden en que esta es una de las mejores adaptaciones de los videojuegos al cine y que veremos, además, un sinfín de referencias al universo creado por Nintendo. En su idioma original escucharemos las voces de Chris Pratt como Mario, a Anya Taylor-Joy como la princesa Peach, Charlie Day como Luigi y a Jack Black como Bowser. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Las circunstancias de vida, las oportunidades, la violencia, esta pieza nos recuerda que muchas veces nosotros somos el enemigo. Encerrados y calcinados, el alcalde quería que los migrantes dejaran de mendigar en las calles. ¿Cómo la violencia afecta la vida de una persona? Ese es el tema que aborda la obra Somos el enemigo, escrita por Froilán Tirasqueño, Raquel Navas Ortega y Rosaura Pérez Sanz, quien además la protagoniza. Cuando hay que tomar una decisión muy precisa a nivel dramatúrgico, lo toma Froilán, el director, porque realmente es el que más sabe y el que más preparado está para tomar esa decisión. Pero si hablamos a nivel gestual, lo tomo yo o lo toma nuestra asistente de movimiento, que ahora mismo no puede estar con nosotros, Raquel. Alguien grita, ¡oh no! ¡Han dado a Ryan! Esta es una obra unipersonal que cuenta la historia de una niña optimista y extrovertida que se gana la vida boleando zapatos. Su hermano vende mazapanes. Su vida es relativamente feliz hasta que son separados. La cuestión no es de tener dinero o no tenerlo, o de aprovechar el momento o no, sino que hay personas que realmente no tienen la oportunidad que tenemos nosotros. Entonces, de eso queremos hablar. ¿Voladita por ahí, caballero? La obra se monta en México después de haber tenido varias presentaciones en España, donde fue recibida con asombro por el público. Pero ojo, hay mucha gente que se me acerca preguntándome, ¿y esto en México no te lo censuran?
Y ahí es cuando me doy cuenta de que en Europa tenemos la censura aquí al cuellito y que en México hay una permisión o un humor para hablar de lo trágico que está mucho más en el cotidiano. Esto se ha convertido en algo personal. Esta es nuestra guerra. Somos el Enemigo se podrá ver todos los lunes y martes de abril y mayo a las 20 horas en el Teatro El Granero Javier Rojas. Bueno, pues si lo ven por Noticias ahí, 22, me lo envían para la plaza, Julio que López. llevo esperando toda la mañana y no hay manera. ¡Don Pepe! Todos los involucrados en la escena musical se reúnen para compartir experiencias y generar alianzas. Este 23, 24 y 25 de abril, el World Trade Center de la Ciudad de México recibirá la edición 2023 del Soundcheck Expo. Encuentro para los profesionales de la música y en general del espectáculo, con actividades y venta de tecnología para cualquier tipo de show. Siempre han tendido puentes y hecho un esfuerzo para que los profesionales de la ingeniería en audio, músicos, ejecutantes, productores escénicos, iluminadores y por supuesto todas las marcas involucradas, todos los distribuidores, los exhibidores que hacen que esa industria pueda mantenerse, pues se conecten entre sí. Ahora se ha preparado una jornada educativa donde algunas personalidades de la industria como Alonso Arreola compartirán sus experiencias a través de clases magistrales. El escribajista mexicano, nieto del connotado autor Juan José Arreola, ha nombrado su sesión Bajismos y Palabrarismos. Para mí es muy importante que nuestro instrumento, que la música sea no el único fin, sino también un vehículo para expresiones más diversas. Entonces, mi participación es una masterclass en donde hablaré del instrumento y mi relación con él, pero sobre todo de la creatividad y de cómo para mí ha sido justo eso, un vehículo, un puente para transitar en otras disciplinas y estar en un constante aprendizaje. La sesión se llevará a cabo el domingo 23 de abril a la 1 de la tarde en el auditorio Soundcheck y se sumarán algunos invitados como la saxofonista María Elena Ríos, el mimo Ramón Solano, la malabarista Fuensanta Rodríguez y la cantautora Carmen Ruiz. Además, en esta misma expo, Alonso Arreola presentará a Curandera, una guitarra electroacústica que ha diseñado con el cantautor español Alejandro Sanz. Decimos que es la guitarra precio-calidad más interesante del mundo, porque tiene un tamaño perfecto, es un poquito más chica de lo normal, no alcanza a ser modelo baby, pero tiene características muy especiales. Una combinación de maderas maravillosa, tenemos abeto, caoba, arce, ébano, cuerdas D'Addario y un sistema electroacústico Fishman, además de una funda preciosa. Los boletos para Soundcheck Expo 2023 ya están a la venta en la página que aparece en pantalla. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Un fuerte abrazo a Alonso y los invito a que lo sigan en su cuenta de Twitter, escribajista, de verdad, individuo muy talentoso y de verdad... Y muy promotor muy de generoso. la música que se está haciendo en México, de la música contemporánea que se hace en otros países. Ha traído grandes estrellas y siempre, efectivamente, compartiendo lo que descubre, lo que encuentra, no solamente para sí, sino para todos. Bajista muy talentoso. Y nos vamos a despedir con música, con otro gran talento, haciendo un viaje en la historia, un recuerdo a Carlos Gustavino, compositor adscrito al movimiento nacionalista romántico argentino, que se vuelve un fenómeno internacional. Lo han interpretado Joan Manuel Serrat, lo ha interpretado José Carreras, Kiri Tecanagua, y no solo compuso más de 600 canciones, sino también tiene música orquestal para cámara y cuerdas. Nació el 5 de abril de 1912 y bueno, pues él también tendió puentes entre la música del pasado y la música contemporánea, algo por lo que también se le recordará siempre. Y así nos despedimos esta noche, no sin antes extenderles una invitación en el horario de costumbre mañana aquí en Noticias 22. Buenas noches.